Seguimos en la Villa de Todos los Santos de Calabozo. Hoy vamos a conocer los pormenores de la historia con el profesor Ubaldo Ruiz, catedrático de la Universidad Rómulo Gallego, magíster en historia, cronista de la ciudad de Calabozo, y que bueno, nos va a dar detalles desde la fundación hasta nuestros días. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, un placer compartir con ustedes y le agradezco mucho la oportunidad que me da para que la gente conozca los conocimientos que podemos compartir acerca de la historia de nuestra ciudad de Calabozo. La fundación de Calabozo fue compleja, fue un momento complejo, existieron ciertos detalles de su fundación en cuanto a que había poderes que no estaban de acuerdo con la fundación de esta villa. Cuéntanos cómo fue esos comienzos, quiénes fueron, por supuesto, los fundadores y cómo se desarrolló. Claro, mira, este lugar que se llama Calabozo, desde mucho antes de que se fundara el pueblo, nadie sabe por qué se llama Calabozo, de paso. Aquí se fundó originalmente un primigenio calabozo en el año de 1695. Fray Salvador de Casabermeja fundó una misión de indios llamada Jesús Nazareno de Calabozo. Pero ese pueblo no tuvo duración en el tiempo, es decir, se extinguió muy rápido porque los indígenas que lo conformaban se alzaron a los montes, se volvieron a su vida nómada y el pueblo en consecuencia quedó deshecho, o sea, no perduró en el tiempo. Pasaron los años y en 1723 dos frailes, otros distintos, llamados Fray Salvador de Cádiz y Fray Bartolomé de San Miguel, trajeron un grupo de más de 500 indios de la zona de Cabruta, en las orillas del río Orinoco, y fundaron en este sitio de Calabozo por pedimento de los mismos indígenas. Es decir, la idea original de ellos era fundar un pueblo allá en el lugar de Cabruta, pero los indios convinieron con ellos en fundar el pueblo solo si se pusieron la condición de que se hiciera en este lugar llamado Calabozo. ¿Por qué? No se sabe, es un misterio. Son los caminos que Dios escoge. Este es un lugar señalado por Dios. Cuando vinieron con los indios, resulta que tenían más de 500, como dije ahorita, y eran muchos indios y decidieron fundar no un pueblo, sino dos pueblos. Y fundaron originalmente dos pueblos, retirados una legua de distancia, en las propias orillas del río Guárico. En el Guárico arriba fundaron un pueblo llamado de Nuestra Señora de los Ángeles, y una legua más abajo, aguas, por las aguas del río Guárico, fundaron el otro pueblo llamado de la Santísima Trinidad. Lo que nosotros conocemos como las misiones. Misión de arriba y misión de abajo. Lo que pasa es que los indios que se avecindaron con mucho entusiasmo, ellos cuando comenzó la vida de las misiones, ellos no estaban acostumbrados a la vida sedentaria, ellos estaban acostumbrados a una vida nómada de cazadores, recolectores, y entonces ellos eran trashumantes, iban con las corrientes de las aguas, donde cuando era invierno se venían a las partes altas y cuando era verano se iban a las partes bajas, etcétera, y no lograron acostumbrarse a la vida sedentaria de un pueblo. Por lo tanto, ellos tenían la tendencia de irse otra vez y abandonar el pueblo. Además, que estas tierras las reclamaban los terratenientes. Había una familia, que era originalmente la familia Berroterán de Caracas, que se decía dueña de estas tierras porque esto pertenecía, según ellos, a un hato llamado el hato San Diego, de la familia Berroterán, que después pasó a la familia Domínguez. Y entonces ellos, como no les convenía a esos pueblos, se dice que ellos mandaban a personal de su hato a hostigar a los indios para que los indios abandonaran los pueblos y los dejaran solos. Los frailes, viendo esas circunstancias, ellos vieron en peligro su labor, pues, y querían establecer un remedio, ponerle un remedio a eso, y existía, según unas reales cédulas, que autorizaban a fundar cerca de los pueblos de indios
pueblos de españoles con vecinos blancos para que esos vecinos blancos pudieran cuidar a los indios y evitar que los abandonaran. Ahí llegamos al momento entonces de la fundación con los 12 apóstoles, como Con yo los 12. los llamaría Herrera Luque, 12 familias que comenzaron Las 12 esta primeras fundación. familias, claro. Correcto. Las 12 primeras familias que le costó a los frailes, principalmente a Fray Salvador de Cádiz, que era, pues, uno puede colegir de lo que leen los documentos, que era el líder de los misioneros. Eran dos, era Fray Bartolomé de San Miguel y Fray Salvador de Cádiz, pero Fray Salvador de Cádiz parece que era el más activo, era el que tomaba la iniciativa de las cosas. Incluso se carteaba con el rey. Ah, bueno, imagínese usted. Sí. Yo sí sé, por gracias a Lucas Guillermo Castillo Lara, que hizo esa gran investigación, que él viajó a Caracas, viajó a San Carlos, viajó a Bogotá, viajó a muchos lugares, incluso fue a España y regresó buscando que todos los permisos para establecer su población aquí. Al final ellos lo lograron, el permiso para fundar el pueblo de españoles, que eran pueblos de gente blanca. El problema se les presentó a ellos fue para convencer a las gentes blancas para que se vinieran a fundar un pueblo en este lugar. Los vecinos, primero que fundaron a Calabozo, los trajeron, unos de Caracas, otros en aquel entonces pueblo de La Victoria, de la villa de San Luis de Cura, de la ciudad de San Sebastián de los Reyes. Que era la que tenía la jurisdicción. Jurisdicción sobre esto, sí. El cabildo tenía jurisdicción sobre estas tierras, el cabildo de San Sebastián. Pero los vecinos vinieron de esos lugares, más que todo de Villa de Cura, porque la mayor parte de los pobladores iniciales de Calabozo vinieron, el grueso vino de Villa de Cura. Bueno, y para convencerlos, ellos echaron mano de una, podemos decir, en el buen sentido de la palabra, una estratagema, que fue una genialidad. Probablemente lo habían usado otros para convencerlos a que se vinieran a fundar un pueblo para acá. En esa estrategia que ellos utilizaron, para mí está una clave de la grandeza de Calabozo después. ¿Cuál es? Que para convencerlos, ellos les ofrecieron a los nuevos vecinos que aceptaran venir a fundar el pueblo, además del solar dentro de la nueva población, bueno, otorgarles tierras de labor para que fundaran sus hatos. Eso fue, digamos, una medida muy, muy importante, porque esos vecinos pasaron a ser de unos blancos pobres en Caracas, o en Villa de Cura, o en La Victoria, o en San Sebastián, pobres, unos ricos asentados de la región, ser unos blancos con posibilidades de ser ricos, porque la ganadería era una de las principales fuentes de la riqueza colonial. ¿Me entiendes? Eso es, aquí se fueron erigiendo. Lucas Guillermo Castillo Lara da una cantidad de información al respecto, cómo fueron fundándose, estableciéndose una cantidad de hatos con esa gente que vino de esos lugares a ser fundadores de Calabozo. Originalmente solamente trajeron 12 familias, pero los siguientes años vino gente, mucha gente, de tal manera que algunas de esas 12 familias regresan a muy pocas, regresan y vienen otras, y se van fundando otras familias. Claro. Bueno, pasemos a otra etapa que sería ya, hemos fundado el pueblo, han pasado unos 100 años, porque este es un pueblo que hoy en día tiene 301 años. Claro. Han pasado unos 100 años, ¿y qué nos puede narrar de la historia de esos primeros 100 años? Esos primeros 100 años, muy digamos que ya está fundado. La zona colonial lo dice, estas tremendas casonas tan hermosas, dicen la ostentación y la forma como vivían estos ciudadanos. Bueno, esa característica que acabamos de nombrar ahorita, de que los primeros pobladores de Calabozo fueron, digamos, fundadores de hatos, a la larga ellos fueron, claro, es bien sabido que los misioneros ellos mismos no estaban autorizados a otorgar propiedad sobre la tierra. Lo que sí estaban autorizados eran para asignarle los sitios de hatos, es decir, digamos, la tenencia de la tierra, pero no en propiedad. A la larga, esos hateros, por decirles de algún modo, esos hacendados,
lograron la propiedad a través de los medios legales que existían en la época, composición de tierra, mercedes, qué sé yo, todas esas figuras jurídicas que había, ellos se hicieron dueños de la tierra a la larga y fundaron grandes hatos. Incluso vinieron terratenientes de Caracas a vecindarse en Calabozo. Un ejemplo fue el que le llamaban el Rubio, don Sebastián Mier y Terán, el viejo y después el heredero, el mozo, que fue su sobrino, Sebastián de Mier y Terán, el mozo. Ellos fundaron originalmente, bueno, fundaron muchos hatos en todo esto. El Rubio nunca tuvo descendencia. El Rubio viejo, pero lo heredó su sobrino. Su sobrino, que sí fue quien tuvo descendencia. Que sí fue quien tuvo descendencia. Ellos fundaron, por ejemplo, el hato más grande que se ha conocido en Venezuela, que fue el hato La Cruz Rubiera. Dicen algunos, por ejemplo, Alfonso Espinosa, en su libro La Villa de Calabozo, Bosquejo Histórico, él dice que ese hato era tan grande que comenzaba, después que uno salía de Guayabal hacia Cazorla, comenzaba por ahí y terminaba cerca de la ribera del Orinoco. Llegó a tener casi 300.000 hectáreas. Ningún hato en Venezuela ha tenido esa extensión de tierras tan grandes. Pero eso era uno de los hatos que ellos tenían. Ellos tenían en Apure, aquí en Guárico, varios hatos. En Apure tenían varios hatos. Por ejemplo, Viroaca, que hoy en día es un municipio de Apure, eso originalmente era un hato de ellos, de los Mier y Terán. Por ejemplo, el hato Belén de Apure, el hato La Yuca de Apure, y otros hatos, no me acuerdo los nombres, eran tantos. Ellos eran unos enormes terratenientes. Ellos terminaron siendo vecinos de Calabozo. O sea, terminaron siendo calaboceños. Y el apellido Mier y Terán pasó de ser de Santander, España, a ser de Calabozo aquí en el Guárico. Eso es correcto. ¿Entiendes? Bueno, doctor, fíjese, va a ser larga esta conversación, pero vamos a pasar a otra etapa. No sé si queda algo en el tintero, pero a mí me gustaría irme a 1800. Ya han pasado siglo y medio de esta fundación. Y se aparece por aquí un personaje de corte universal. Se acerca acá, dice que hay 5.000 habitantes para la época. Eso era una población inmensa, cuando Caracas tenía 25.000. Sí, 5.000 habitantes. Sí, y habla de la prosperidad, de la forma como el trato que les dieron a ese personaje. Háblenos de ese personaje, háblenos de la ciudad de Calabozo y de los personajes que habían en ese momento cuando este señor llegó, que se llamaba Alejandro de Humboldt. Correcto. Alejandro de Humboldt, exacto. Él encontró una ciudad, él decía en su obra magna, Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, él dice que la ciudad de Calabozo, que no pasaba en ese entonces de 5.000 habitantes, pero que todo ahí anunciaba una gran prosperidad. Él decía, la pequeña ciudad muy comercial de Calabozo, bueno, imagínense usted, la mayor parte de los dueños de hatos, dice Monseñor Mariano Martí cuando la visitó en 1780, que la mayor parte de los dueños de hatos, tanto de este lado como del otro lado del Apure, eran vecinos de Calabozo. Claro, esa gente con esa enorme riqueza ganadera, ellos fueron los que construyeron estas casas coloniales, esas 3 iglesias coloniales, o sea, fueron los que financiaron todo eso, ¿no es cierto? Esa es la realidad cuando llega Humboldt aquí a Calabozo, pequeña ciudad muy comercial. Y Humboldt se encontró con un personaje que vivía aquí, que había venido a trabajar como era subdelegado de la Real Hacienda, que era don Carlos del Pozo y Sucre. Don Carlos del Pozo y Sucre era un personaje muy interesante. Me apasiona este personaje. Yo oí hablar de él por primera vez en el bachillerato. Claro. Y me quedé impactado con lo... Él lo consideran hoy en día el primer electricista de Venezuela. El primer electricista que existió en Venezuela, que trabajó con electricidad en todo Venezuela. Él, lo más probable es que haya sido nacido en Cumaná. Él tenía un hermano que era ingeniero militar llamado José del Pozo y Sucre, que construyó muchos cuarteles, construyó iglesias en varios lugares, sobre todo del oriente, incluso en la isla de Trinidad y todo eso. Y ya.